Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí para hablar otro domingo más de historia. Hoy vamos a hablar acerca de Cuba. Nos vamos a la caribeña y hermana isla de Cuba para hablar acerca de la huella global de la Revolución Cubana, es decir, del internacionalismo y la política exterior cubana y cómo hay una, digamos, proyección en unos terceros países y sobre todo en, sobre todo en la isla y por supuesto en otros países, y de cómo la solidaridad cubana durante el siglo XX es bien conocida en el tercer mundo, en África y por supuesto también en sus países vecinos. La verdad es que hoy tenía bastantes ganas de hablar de esto porque Cuba es un país que me llama bastante la atención. Es un país que actualmente, pues bueno, subsiste con la Revolución Cubana del año 59. Y digo subsiste porque tiene una situación económica que es dantesca, con además una serie de problemas importantísimos. Y yo además hace poco leí un artículo en el País, en la versión escrita, que me fascinó porque me parece que es un país fascinante en todos sus términos. Y bueno, pues hoy tenía ganas de hacer un monólogo, un podcast, hablando un poquito acerca de la controvertida historia contemporánea de Cuba y de su internacionalismo. Lo cierto es que yo me pregunto el cómo una pequeña isla caribeña, a solo 90 millas de Estados Unidos, que ya es bastante poco, pudo proyectar una influencia política tan grande en, por ejemplo, Media África o incluso Asia y América Latina. ¿Cuáles fueron sus objetivos y cuáles han sido sus resultados? Son un poco los objetivos de este podcast. Lo cierto es que primero tenemos que entender esta realidad desde lo anterior a Cuba y por supuesto a lo posterior a lo que es la Revolución Cubana del año 59. Vamos a analizar el papel de Fidel Castro, que falleció además hace unos pocos años, Ernesto Che Guevara, el famoso guerrillero, y vamos a desglosar un poco lo que es el nacionalismo internacionalista. Lo cierto es que para comprender el impulso internacionalista de Cuba tenemos que ir un poco a los principales personajes de la revolución, como es el caso de Che y Fidel, como hemos destacado anteriormente, el sentimiento nacional cubano que se forma pues a partir de la guerra de independencia, a partir de la dominación estadounidense y sobre todo a partir del triunfo de la revolución cubana del año 59. Cuba además era percibida como anteriormente, digamos, a lo que era la guerra de independencia de 1898, como la joya de la corona española, porque aparte de que, bueno, pues de alguna manera conseguían una serie de recursos naturales importantes de la isla, que tampoco es que tenga recursos minerales, pero que sí que, por ejemplo, es rica en caña de azúcar o es rica en madera y en otros materiales, pues tras la independencia lograda en 1898, esta independencia queda incompleta debido a que la intervención de Estados Unidos, que prácticamente quiere hacer de Cuba su terreno trasero, como lo que hoy hace con Puerto Rico. Entonces, a partir de la imposición de la enmienda Platt en 1901, se ratifica la ocupación colonial y, por supuesto, el surgimiento de ese sentimiento antiamericano en Cuba. Lo mismo pasará en Filipinas y lo mismo, por supuesto, pasará en otros territorios, como por ejemplo es el caso de Puerto Rico, que actualmente sigue siendo un estado asociado. Yo sigo pensando que es una colonia, pero bueno. Eh, Básicamente, los principios antiimperialistas de José Martí, que es uno de los padres libertadores de Cuba y de muchos territorios en, en América Latina, viene de alguna manera a mostrarnos el cómo bueno, pues estos pueblos se ven ante la ocupación americana y también ante la ocupación española. Después de una serie de gobiernos títere e incluso dictaduras de todo tipo, la culminación del resentimiento hacia Estados Unidos y hacia el resto de, digamos, partes de la sociedad que estaban subyugadas a los estadounidenses,
llega la dictadura de Fulgencio Batista, que gobierna Cuba entre el año 1952 y 1959, ¿no? La verdad que es importante hablar de esta dictadura porque es un periodo de dominación efectiva por parte de Estados Unidos que se acentúa convirtiendo la isla en básicamente pues eso, el patio trasero de Estados Unidos, un casino, donde la población no importa y donde solo los estadounidenses van a divertirse, ¿no? El descontento se traduce en grupos opositores desde un punto de vista democrático, pero también desde el punto de vista guerrillero. Y es porque se funda el movimiento 26 de julio, el M26-7, que básicamente está liderado por Fidel Castro, que inicia la lucha armada en 1953. Primero intentan atacar el cuartel Moncada en 1953, lo capturan, lo encarcelan y, bueno, pues digamos de alguna manera, Fidel es hecho prácticamente un mártir. Lo liberan en 1955, se va a México y regresa a Cuba en el año 56, a finales, a bordo del yate Gramna. Dentro de este yate no solo va él, sino también va su hermano Raúl Castro, que actualmente es el presidente, bueno, el presidente de la República de Cuba, y también el Che Guevara, el médico que va a darle bueno, va a ser la imagen de toda una generación, sobre todo en los años 70, por su lucha por la liberación de los pueblos y también, por supuesto, por su lucha contra las dictaduras, ¿no? Básicamente, en este yate, pues hay una serie de personas que mueren y, por supuesto, tenemos que ver que tanto Fidel, Raúl y el Che sobreviven y llegan a Sierra Maestra, que es, digamos, un conjunto de montañas que tampoco es que sean especialmente, digamos, elevadas, pero que sí que ofrecen un parapeto natural para el desarrollo de la lucha guerrillera, ¿no? Y es ahí donde comienza la lucha armada en Cuba, o continúa, mejor dicho, porque había empezado ya en el 53, pero se intensifica. La revolución en Sierra Maestra va cogiendo forma y comienzan a hostigar a las fuerzas de Fulgencio Batista, que se ve finalmente arrinconado y abandonado por los Estados Unidos y por la burguesía, que era la que principalmente apoyaba la dictadura, sobre todo los grandes terratenientes y también las élites, que hasta el momento eran, digamos, el aparato que se basaba el poder del propio Batista. Tras la entrada de las tropas del M26 de julio en La Habana el día 1 de enero de 1959, Fidel Castro y el Che comienzan a liderar el país bueno, pues de una manera al principio democrática, porque al final el movimiento M26 de julio era un movimiento democrático que realmente lo que quería era liberar la isla de los estadounidenses y de su poder, digamos, económico, porque es verdad que no había tropas estadounidenses en el territorio, sin embargo sí que ejercían un poder brutal sobre pues todas las élites que a su vez, con su entramado y con el turismo que había, pues se lucraban de ello. La verdad es que este movimiento democrático rápidamente giró hacia el socialismo porque Fidel Castro en la segunda declaración de La Habana en 1962 se declara marxista-leninista y lo hace, digamos, oficial, aunque realmente hay documentos donde ya a finales del 61 comienza lo que viene siendo a escorarse hacia ese socialismo, ¿no? La verdad es que este socialismo, entre otras cosas, viene un poco por el contexto de la Guerra Fría, porque aunque Fidel luego es verdad que se vuelve, digamos, como una figura realmente importante dentro del socialismo mundial, por así decirlo, de la talla de Ho Chi Minh y de, por ejemplo, Mao, y tal, incluso el propio padre bueno, el abuelo realmente de Kim Jong-un, del actual dictador en Corea del Norte. Lo cierto es que Fidel Castro va, digamos, a tomar un liderazgo
importantísimo dentro de ese socialismo. Yo creo que desde un punto de vista histórico, el viraje viene porque, claro, Cuba pasa a estar bloqueada desde un punto de vista económico por parte de Estados Unidos, que desde luego no ven el ascenso de Fidel Castro como algo positivo para la región. También tenéis que tener en cuenta que Estados Unidos participa, y lo sigue haciendo, en golpes de Estado por todo el mundo. Y bueno, pues está claro que Cuba, pues tenía que ser, en la revolución cubana tenía que ser derrotada, y eso solo se podía hacer a través de la formación de los opositores. Ahí tenemos la famosa batalla de Bahía de Cochinos, donde los opositores cubanos son derrotados porque intentan primero desembarcar en Cuba y, digamos, realizar una insurgencia desde dentro. Y luego, por supuesto, pues tenemos también el escoramiento hacia la URSS, que es la gran potencia hegemónica del socialismo mundial y que con su política exterior va a venir a amenazar a Estados Unidos. Tenemos, por supuesto, pues poco más tarde, en el año 62, la crisis de los misiles de Cuba, ¿vale? Que es absolutamente importantísima. También hay que decir una cosa, y a mí esto me gusta destacarlo porque creo que muchas veces no nos damos cuenta de que la crisis de los misiles de Cuba viene también porque Estados Unidos, unos pocos años antes, había instalado misiles en Turquía. Y lo cierto es que, bueno, pues al final Estados Unidos busca una respuesta inmediata ante ese acercamiento de la Unión Soviética a sus fronteras. Y bueno, pues esta crisis es importantísima porque le da una dimensión importantísima a la Guerra Fría, que estuvo a punto de provocar una guerra mundial, y luego, nuclear además, y luego, por otra parte, le da una dimensión a Cuba como Estado aliado de la Unión Soviética, que este evento va a estrechar muchísimo los lazos entre la URSS y el gobierno cubano, que hasta cierto punto se vio muy beneficiado de esos tratos económicos con el Comecon, que es, digamos, la asociación política y económica de lo que vienen siendo los países del este, donde, bueno, pues Cuba siempre va a ser beneficiada por unos intereses geopolíticos importantísimos, ¿no? Como podemos ver, al final esta respuesta de los misiles va a afianzar en el poder también a Fidel Castro, que acababa de llegar hacía 3 años, y va a instaurar un nacionalismo revolucionario que además impulsa lo que viene siendo como una especie de independencia definitiva del país, porque al final es un país que está bloqueado económicamente, lo sigue estando, pese a que hace unos años estuvieron a punto de romper el bloqueo, lo cual hubiera sido realmente importantísimo para Cuba porque prácticamente no entra de nada en el país. De hecho, la situación social es lamentable, pero entre otras cosas justo por este bloqueo. Y por tanto, también además utilizó intensamente los medios de masas para, digamos, mantener una especie de diálogo con el pueblo tras su triunfo, y su gobierno implementó políticas como por ejemplo una reforma agraria en el año 59, promovió la alfabetización e intentó durante los años 60, sobre todo que es el periodo que estamos hablando, y 70, en este caso, pues básicamente promovió lo que viene siendo una independencia de Cuba y una especie de autosuficiencia, ¿no? Que nunca llegarían a lograr, pero bueno, ahí estuvieron. Lo que sí que está claro es que tras la llegada de la revolución, por ejemplo, aumentó exponencialmente la alfabetización, la creación de universidades, la promoción de los obreros, con el Che, que además tenía una serie de ideas revolucionarias ligadas al socialismo, pero también, digamos, muy basadas en la autosuficiencia industrial de los países. Intenta promover un plan cuatrienal del año 62 al 65, donde intenta industrializar el país. Cierto es que este fue un fracaso y que era un plan que, según sus propias palabras, estaba desconectado de la realidad, lo cual es importante reconocer en política, y también, pues bueno, intentó promover lo que viene siendo pues una especie de modelo soviético en la Cuba de los años 60.
La visión del Che no solo estaba en Cuba, de hecho, justo por ello acabó vamos, con su vida en Bolivia, pero antes de Bolivia estuvo en el Congo en el año 65 y luego en el 67 en Bolivia intentando de alguna manera conformar la guerrilla allí en Bolivia para luchar contra las oligarquías y esas dictaduras que había por aquel momento en el cono sur, que estaban, bueno, pues reprimiendo a los pueblos y, por supuesto, a todos los movimientos socialistas. El primer, digamos, intento de ese nacionalismo internacionalista y la tricontinental, que es un poco como se le llama, básicamente fue esa intervención en el Congo, en el año 65, donde Cuba envió, pues ya no solo asesores, sino también militares al Congo para, bueno, pues participar en ese conflicto bélico con un poco la intención de apoyar la liberación de los pueblos y también de establecer estados efectivos, porque sabéis bien que el Congo, la República del Congo, fue un estado fallido, entre otras cosas, por la descolonización caótica de los belgas y, entre otras cosas, también por las propias fronteras que, digamos, cercaban a diferentes etnias, tribus y, por supuesto, formaciones políticas dentro de un mismo país que 10 minutos antes no existía, ¿no? Entonces, el fenómeno histórico del nacionalismo internacionalista cubano se cimenta en torno a la premisa de que la proyección internacional de Cuba va a ser o tiene que ser un pilar fundamental de la identidad revolucionaria cubana. Los objetivos de este fue básicamente establecer como deber revolucionario un principio, ¿no? Un deber de conciencia, como decían ellos, para intentar que todo patriota comprometido con la causa nacional se involucrara también en la cuestión internacional. Se articula como un mecanismo de defensa del proyecto revolucionario y de exportar el movimiento revolucionario a otros países que están en situaciones, como dirían ellos, parecidas, ¿no? Porque estaban intentando liberarse y obtener, pues, esa primera independencia. Si bien es cierto que en el caso de Cuba era una segunda independencia, en el caso de esta gente era la segunda. La esencia del internacionalismo y de la tricontinental era la solidaridad desinteresada, saldar pues una especie de deuda que tienen todos los países con la humanidad, en este caso saldar obviamente la de Cuba, y buscaba la emancipación de los pueblos del tercer mundo en un eje, por supuesto, que tenía dos pilares fundamentales. Uno era el eje socialista y el otro era el antiimperialista. En el año 66 es el momento que podríamos considerar el año de la solidaridad, porque es el momento de máxima intensidad donde podemos ver a través de varios eventos cómo Cuba va a ir siendo aislada desde un punto de vista económico, por ejemplo, porque se la expulsa de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, en 1962, o incluso tras la crisis de octubre, pues una especie de desencanto con la URSS, que luego realmente tampoco se traduce en un aislamiento económico, porque la Unión Soviética compró durante décadas el azúcar cubano a un precio ridículo con el fin de financiar el Estado cubano y la revolución. El punto culminante de 1966 fue la primera conferencia de solidaridad de los pueblos de África, Asia y América Latina, conocida como la Tricontinental, que era lo que estábamos hablando. Se celebró en La Habana en el año 66 y este evento fue una victoria diplomática cubana que materializó la integración latinoamericana a la corriente solidaridad afroasiática. Es decir, los procesos que ya habían iniciado Vietnam, eh, o por ejemplo Nasser en Egipto, tenemos también pues otros tantos por ejemplo, estoy pensando en el líder de Indonesia, que ahora mismo la verdad que no me acuerdo el nombre, y otros tantos líderes mundiales, pues se va a ver todo ello traducido en una conferencia en La Habana en el 66. También, por ejemplo, se establece la OSPAL, que es la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina, que tiene como objetivo el promover acciones eficaces para
la comprensión y la superación de los problemas que hoy plantean los pueblos del tercer mundo y sobre los que se quieren emancipar. Entonces, bueno, en este contexto, además, eh, bueno, pues Fidel, digamos que de alguna manera también intentó darse bombo a sí mismo, llevando a cabo o sea, llevando a la palestra la frase de cualquier movimiento revolucionario podrá contar con Cuba. Para los revolucionarios cubanos el campo de batalla es el mundo entero, es decir, que lo que querían ellos era exportar lo que viene siendo la revolución a todo el mundo. Y esto, pues por supuesto, va a llevar a una serie de campañas importantísimas en todo el mundo. La ayuda internacionalista cubana se manifestó principalmente a través de facetas complementarias, como por ejemplo, pues médicos, o sea, es decir, colaboración civil a través de médicos, funcionarios cubanos que fueron a los territorios de los que ahora vamos a hablar, y luego incluso tropas. De hecho, hay países, como es el caso de Etiopía, donde los cubanos llegaron a desplegar hasta 15.000 soldados, que siendo el siglo XX y por supuesto siendo bueno, pues un país tan pequeño económicamente y militarmente como Cuba, es un esfuerzo brutal. La primera misión fue en Argelia porque en el año 61 Cuba envió armas al Frente de Liberación Nacional y en el año 63, ante la Guerra del Desierto, envió combatientes y tanques bueno, pues a los luchadores. De hecho, es más, en Argelia, que estuvo en guerra con Marruecos, el hecho de enviar tanto los tanques como o sea, como los soldados, implicaba un apoyo de Argelia que en principio lo que quería, digamos, era, ¿cómo decirlo? Lo que quería era amedrentar a los marroquíes y de hecho esto supuso que Marruecos tuvo al final que negociar con Argelia para llegar a unos buenos términos con la paz. En el año 65 ya hemos mencionado el Congo. La misión además fue liderada por el Che Guevara, que buscó apoyar a los herederos de Patrice Lumumba, que es uno de estos líderes anticoloniales importantísimos en el Congo. Y finalmente sí que es cierto que no son todo éxitos, porque por ejemplo el primer éxito inicial del año 63 va a ser importantísimo para Argelia. En el año 65 la misión cubana fracasa estrepitosamente y de hecho básicamente esto acaba, digamos, eh, acaba dando al traste con toda la operación en el Congo a través de, por ejemplo, ese choque cultural que había con los congoleños y también, por supuesto, con bueno, pues vamos, de la inestabilidad del propio país. Sí que es cierto que ahí hubo una columna cubana que estuvo en Brazzaville que impidió, bueno, pues el avance de las tropas que estaban intentando conquistar la capital. Y luego, pues también a partir de los años 60, lo cierto es que, bueno, pues por ejemplo tenemos a través de la guerrilla el principal apoyo en América Latina. Sobre todo, bueno, pues por ejemplo apoyaron Venezuela, guerrillas en Venezuela, en Perú, en Guatemala. Además, justo es el momento en el que Sendero Luminoso se hace bastante famoso. También, por supuesto, momentos en los que la dictadura en Venezuela va a ser importante. Todos esos países acaban teniendo guerrillas propias, además de corte marxista-leninista, por tanto muy alineadas con el gobierno cubano. Y también otra de las grandes operaciones fue la Operación Carlota en Angola, ya sabéis, la antigua colonia portuguesa. Fue intervenida por Cuba en el año 75 para defender al MPLA de la invasión de Sudáfrica, que contaba con el apoyo de los Estados Unidos. Lo cierto es que, bueno, hubo un despliegue de medios importantísimos, prácticamente 300.000 combatientes cubanos, si tengo bien la cifra, aunque es una cifra desorbitada, pasaron por Angola en casi 16 años de guerra. De hecho, hubo varias batallas, como en este caso la de Cuito Cuanabane en el 88, que fue decisiva para el derrumbe del apartheid
y la independencia de Namibia y la liberación del opositor Nelson Mandela, que por cierto mantuvo siempre una muy buena relación con Fidel Castro, que bueno, pues exigía el fin del apartheid y la liberación de los presos políticos. Hubo también otras tantas campañas, de hecho hubo una campaña en Etiopía donde 16.000 cubanos participaron en Etiopía. Sobre todo hubo mucho apoyo porque los etíopes, que también tenían un corte marxista-leninista, bueno, pues digamos que apoyaron al nuevo Estado de Etiopía. O sea, los cubanos apoyaron al nuevo Estado de Etiopía y sobre todo lo hicieron con funcionarios. Y de hecho, hace relativamente poco leí un artículo y las conclusiones del historiador comentaban que había sido el apoyo logístico cubano fundamental para el mantenimiento del propio Estado y que no se hubiera deshecho y por tanto hubiera terminado la guerra en favor de, en este caso, Eritrea, ¿no? También tenemos una intervención en Yemen del Sur, en Siria, en los Altos de Golán en el año 73-74. Sobre todo, lo importante de esto es que esto estamos hablando de cuestiones militares, pero la ayuda fue brutal desde un punto de vista civil, ¿no? De hecho, el capítulo de la colaboración médica es único. Actualmente podemos ver cómo hay médicos cubanos, y esta sigue, de hecho, que van a países como, por ejemplo, Uganda u otros tantos. Yo he podido hablar con alguno de ellos, donde, bueno, pues nos cuentan un poco cómo ellos van a formar a médicos de estos países, pero sobre todo en aquella época era muy importante porque lo que viene siendo el estado de esos países no existía prácticamente. Entonces les enseñaron pues medicina, les enseñaron a gestionar las instituciones y por supuesto eso fue importantísimo y hoy día bueno, pues tiene su huella, ¿no? De hecho, la revolución pierde unos 3.000 médicos que van a emigrar de Cuba a otros países. La primera misión es esta misión médica del año 63 en Argelia, pero realmente pues siguieron durante muchos años en todos estos países. Por otra parte, sí que es cierto que, que además esta colaboración médica, educativa, siempre va a estar muy presente incluso en los momentos en los que tras la caída de la Unión Soviética, Cuba se ve muchísimo más aislada porque pierde a su principal socio comercial y a su principal aliado político y el bloqueo se hace bastante más importante. Y desde luego hace que la población cubana sufra mucho más, pues es la verdad, incluso en esos momentos, el apoyo cubano a estos países no cesó. Por otra parte, más de 25.000 médicos actualmente prestan servicios en el tercer mundo con lo que llaman la Operación Milagro, que ha realizado pues, operaciones de vista, operaciones de todo tipo en estos países y que tiene un legado vivo importantísimo porque en la actualidad, durante la pandemia, no sé si lo sabíais, pero Cuba desarrolló su propia vacuna y fue uno de los primeros países que tras vacunar a su población consiguió bueno, pues enviar ayuda a terceros países. Por último, hay un legado del internacionalismo que va más allá del Che Guevara, que aunque no fue un personaje central, pese a que participó en esa campaña del Congo el año 65 y fue asesinado en el año 67 en Bolivia, sí que es cierto que es la viva imagen de los objetivos del internacionalismo cubano, que fue, bueno, pues desde luego un fenómeno bidireccional, porque fue de Cuba al mundo y del mundo a Cuba, y que no solo expandió la influencia cubana, sino que también además sirve para reafirmar la identidad revolucionaria dentro de la isla como un actor global, ¿no? Sí que es cierto que volvemos a lo mismo, esta influencia tiene una serie de limitaciones porque Cuba es un país muy pequeño, es un país que económicamente tiene muchísimas limitaciones y de hecho cada vez más por el bloqueo y por bueno, pues la gestión económica que hagan los gobiernos. En este caso me parece que está Díaz Chanel en el gobierno y que está teniendo muchísimos problemas, incluso de disturbios dentro de Cuba.
Y bueno, es un fenómeno interesantísimo. Yo os tengo bueno, pues que comentar que a mí este tema siempre me llamó mucho la atención durante la universidad, que la verdad que me había apetecido muchísimo hablar sobre el tema, porque uno puede ver, por ejemplo, los vídeos de Fidel Castro y de Nelson Mandela, que de hecho le rindió homenaje en el año 91 en La Habana, declarando que el pueblo cubano ocupaba un lugar especial en el corazón de los pueblos de África. Afirmó que la contribución cubana había sido importantísima, tanto para Sudáfrica como para el Congo y otros tantos, y Angola. Y luego, por otra parte, digamos que incluso tras todas las transformaciones geopolíticas globales, con el fin de la Guerra Fría, con el enfriamiento de Cuba tras la crisis de los misiles, la solidaridad cubana sigue siendo fundamental en muchos países. De hecho, el Che Guevara decía que el internacionalismo es la esencia del mejor, de lo mejor del socialismo. Lo cual, bueno, pues cada uno que juzgue. Pero bueno, con esto os quería hablar un poquito acerca de esta historia. Hemos hablado del contexto histórico, hemos hablado del internacionalismo, hemos hablado de las campañas militares, del legado que dejan estas. Y bueno, pues yo finalmente me gustaría manifestaros dos cosas. Lo primero, daros las gracias por haber llegado hasta aquí, porque es importante también hablar de otros sitios que no sean España. Yo creo que muchas veces hablamos mucho de España y a mí me apetecía hoy hablar sobre esto, que era una cosa muy concreta, que lo mismo ni gusta, pero que desde luego es un tema que es importante. Y por otra parte, pues comentaros que la verdad, yo, entre otras cosas, este programa nace de que tengo muchas ganas de ir a Cuba, que es un país que me fascina por bueno, pues su cultura y por supuesto por esa mirada exótica que tenemos sobre el país y que por supuesto pues espero cumplir pronto. Ya os contaré, os subiré fotos y por otra parte pues daros las gracias por haber estado aquí. Chao. Si te ha gustado este podcast puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.